los linfomas. De las leucemias, la leucemia linfoidea aguda, leucemia mieloidea aguda y la leucemia mieloidea crónica. De los linfomas, linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Conceptos generales tienen que conocer. ¿Cuándo yo voy a sospechar de un niño que tiene una enfermedad hematológica grave como es una leucemia? Al examen físico hay síntomas que son generales y hay síntomas que son específicos. ¿Y cuáles van a ser los generales? Palidez marcada, cansancio, decaimiento del estado general, pérdida de peso, fiebre persistente. Y los específicos van a ser petequias o púrpuras, sangrados, ya sea nariz, recto, vagina, hematomas, hepatomegalia y esplenomegalia. Cuando yo tengo un niño en el cual sospecho de que está con una leucemia, ¿qué es lo primero que le voy a pedir? Hemograma. Un hemograma. Le voy a pedir un hemograma, pero ¿con qué le voy a pedir este hemograma? Con frotis de sangre periférica. Hemograma con frotis de sangre periférica. ¿Para qué? Para que la bioquímica me vea bien cómo está la fórmula leucocitaria. La mayoría de las leucemias se presentan con hemoglobina baja, glóbulos blancos aumentados o bajos y plaquetas bajas. Esta es la constante. Anemia marcada, plaquetopenia marcada y los glóbulos blancos que pueden estar aumentados o disminuidos. En frotis de sangre periférica, ¿qué me va a dar de la fórmula? Me va a señalar presencia de unas fórmulas jóvenes que se llaman blastos. Sello altamente sospechoso de que existe una enfermedad leucémica. El siguiente paso, el primer paso es entonces pedirle un hemograma con frotis de sangre periférica. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es hacerle una punción, aspiración de la médula ósea y se le llama PAMO. Punción aspirativa de médula ósea. Y ahí ya se hace la confirmación. Yo no puedo hacer mi confirmación solamente con la presencia de fórmulas jóvenes en sangre periférica. Tengo que tener una médula ósea que me dice si tiene blastos en médula ósea, entonces ahí yo ya estoy ante una leucemia. ¿Y cuál es mi siguiente paso? Es hacerle una punción lumbar. ¿Para qué? Para detectar si hay toque meningio. DL en búsqueda de blastos. DL en búsqueda de blastos. Primer paso, hemograma con sangre periférica. Segundo paso,
es hacerle una punción aspirativa de médula ósea y tercer paso es punción lumbar en búsqueda de blastos. ¿Cuál es el siguiente paso que le debo hacer a una leucemia? Imágenes casi no utilizamos en una leucemia, ni tomografía, ni resonancia magnética, a no ser de que palpemos realmente una masa protruyente en el abdomen que no sea el hígado, no sea el vaso, o tenga dificultad respiratoria importante, no por su anemia, sino bien por una compresión del mediastino. Y eso es lo que hace la diferencia con un linfoma. Es la pequeña y la gran diferencia. ¿Cuál es el pronóstico de una leucemia linfoblástica aguda, que es la más frecuente? Es el 80% de todas las leucemias, leucemia linfoblástica aguda. El pronóstico actualmente es bueno. 50 a 75% de las leucemias se curan. Cuando yo considero que hay curación, cuando en 5 años de tratamiento el niño no tiene ninguna recaída. En 5 años el niño ya puede estar curado de su leucemia. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo se hace el tratamiento? ¿Qué se hace como tratamiento? El tratamiento es la quimioterapia, que actualmente está muy desarrollada y se hace intravenosa. Se le pone un catéter percutáneo al niño y ese catéter se protege y cada mes él va a venir para su quimio ambulatoria. Se llama hospital día y viene todos los días correspondientes a su quimio. Se instala en la sala de hospital día, 1, 2, 3 horas, se le gotea todo su quimio y después se va a su casa. Se hace tratamiento ambulatorio. En el Paraguay tenemos varias fundaciones. Una de ellas es la Azoleu, que se encarga de cubrir todo el tratamiento cuando un niño tiene el diagnóstico de una leucemia. Otra es el Hospital Pediátrico Niños de Apuntañú, en donde está gerenciada por una fundación italiana, por un gerenciamiento del doctor Pio Alfieri. Y otra es el IPS, que también tiene su tratamiento completo para hacer las quimioterapias en las leucemias. ¿Cuál es el porcentaje de niños con quimioterapia que inician y que mueren? Generalmente, el niño que tiene diagnóstico de leucemia empieza su quimio y si sobrepasa la primera quimio, ese niño va a resistir. La primera quimio es determinante. ¿Determinante en qué sentido? Porque la quimioterapia no discierne, no discrimina entre células buenas y malas. ¿Y qué lo que hace? Es barrer con toda la celularidad. Y le deja ¿cómo? Le deja con las defensas muy bajas. Y ahí cualquier virus, cualquier bacteria puede sobreinfectarle y ahí se va el niño. Entonces es la primera quimio. Si sobrevive el niño ya va viento en popa, decimos nosotros. Esta primera quimio es la que es determinante para su tratamiento. Todo niño que tenga el diagnóstico de una leucemia tiene que tener un tratamiento multidisciplinario. Tiene que estar su pediatra, tiene que estar el hematólogo, tiene que estar el nutricionista, tiene que estar la psicóloga, tiene que tener un apoyo social, escolar, totalmente tiene que estar contenido, porque la primera inmunidad que baja es cuando el niño está deprimido. Y anteriormente veíamos mucho cuando los niños hacían su quimioterapia intratecal. ¿Qué significa? Se le hacía ver su función lumbar y bajo anestesia siempre, pero tenían una recaída muy alta porque estaban deprimidos, no querían venir a someterse toda la semana o todos los meses a una quimioterapia intratecal. Ahora con el advenimiento de los catéteres subcutáneos es bastante bien aceptado por esos niños. ¿Qué quieren saber de las leucemias?
es síntoma general de cansancio y eso. Cansancio y después. Cansancio, decaimiento del estado general, pérdida de peso y fiebre persistente. Doctora, después del examen de sangre, la señora habló de pedir, hacer otro pedido de sangre. Los exámenes. Probóscis de sangre periférica. Segundo paso es hacerle su PAMO. Y tercero es hacerle su punción lumbar en búsqueda de blastos en LCR. Si hay blastos en LCR, significa que hay toque meningio. Y si hay toque meningio, el pronóstico es peor. ¿Cuáles son los factores pronósticos? Está uno que dice mejor pronóstico y otro que dice peor pronóstico. ¿Cuáles son los de mejor pronóstico? Niños entre 1 y 9 años. Que tengan respuesta rápida a la quimio. Y cuando los glóbulos blancos son menores a 50.000 en el momento del diagnóstico. Son de peor pronóstico. Niños menores de 1 año y mayores a 9 años. Glóbulos blancos mayores a 50.000 al momento del diagnóstico y cuando la respuesta a la quimio es lenta. Pregunta: ¿cuándo es mejor pronóstico y peor pronóstico? ¿Cuál es la leucemia más frecuente? LLA, leucemia linfoide aguda, es la más frecuente. ¿Cuál es su porcentaje de sobrevida? 50 a 75% se curan. Un año y mayores de 9 años. Si se encuentra en la franja etaria entre 1 y 9, mejor pronóstico. Mejor pronóstico. Peor pronóstico. Ustedes habrán escuchado mucho el uso de agrotóxicos y su relación con la presencia de leucemias. No hay ningún estudio que demuestre que en zonas donde hay plantación de soja, de arroz y que se hace mucha fumigación con agrotóxicos, no hay una incidencia alta de leucemias. Pero algunos dicen que sí existe. También conocemos que las subestaciones eléctricas, no sé si conocen una que está entre Luque y San Lorenzo, tienen un perímetro de seguridad en la cual no pueden estar viviendo casas, no puede haber casa, población. ¿Por qué? Porque las radiaciones que emiten eso también pueden producir leucemias. Y conozco familias enteras, hermanitos que tuvieron leucemia, pero que gracias a Dios se curaron. Y ellos vivían debajo mismo de la ciudad. Debajo mismo. Entonces, eso también se cree que influye, pero no hay ningún estudio serio que diga sí. Estos tienen eso, ¿por qué? Porque vivían ahí o porque están en zonas de soja o de arroceros. No existe. ¿Cuál es la característica de una leucemia mieloidea crónica? Esplenomegalia importante. Esa es su característica. El vaso es tan grande que a veces pasa la línea media y se va al lado derecho. Tiene una gran masa abdominal que pasa su línea media y viene al lado derecho. Entonces, un vaso grande pueden ser dos cosas. Uno que es la leishmaniasis visceral y el otro que es una leucemia mieloidea crónica. Los linfomas, al igual que los adultos, ¿en quiénes es más frecuente el linfoma de Hodgkin? 20 a 30 años y alrededor de los 50 años. Tiene dos tipos de linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin tiene mejor pronóstico que el linfoma no Hodgkin. Este es más bonito y este es más malo.
Y el linfoma de Hodgkin lastimosamente es más frecuente en los niños, entre los 10 y los 15 años. ¿Y el linfoma cómo se caracteriza? El linfoma tiene la característica de presentar una masa ganglionar, generalmente cervical, importante. Entonces, de los linfomas, lo que yo quiero que ustedes sepan es que el linfoma de Hodgkin es mejor pronóstico, el linfoma no Hodgkin es el de peor pronóstico y es el que está más frecuentemente entre los 10 y 15 años. El linfoma no Hodgkin y el linfoma de Hodgkin tienen una clínica. ¿Cuál es su clínica? Tumoración o masa ganglionar dura, tipo pétrea, como una piedra. Generalmente es cervical. Síntomas inespecíficos como ser pérdida de peso, fiebre persistente, y cuando la masa ganglionar es muy importante alrededor del mediastino, masa mediastinal va a producir trastornos respiratorios. Vamos a suponer que viene un niño con una historia de febrícula, sobre todo nocturna, al atardecer y a la noche, que la mamá no cuantifica, pero tiene 38,7, 38,5, pierde peso este niño, luce pálido, está cansado, inapetente, y yo le examino y en el examen físico noto que tiene una masa a nivel de su cuerpo, una masa a nivel de su cuerpo. Entonces, en ese caso, es lo primero que yo le voy a pedir: su hemograma más prótesis de sangre periférica. ¿Por qué? Porque puede tratarse de un linfoma o de una leucemia. ¿Y en qué caso va a ser una leucemia? Cuando hace metástasis ganglionar cervical. Metástasis. Le voy a pedir esto. Si aquí no me figura que hay blastos, no figura blastos, ¿qué voy a pedir? Punción biópsica de masa tumoral. Punción biópsica de masa tumoral que me va a dar la histopatología y me va a decir que se trata de un linfoma. Y siguiente paso, ¿cuál es? Punción, aspiración, médula ósea. ¿Para qué? Para buscar si no hay metástasis a nivel de la médula ósea. Tanto en linfoma de Hodgkin como en los Hodgkin se hace una clasificación de acuerdo con las regiones, y para eso es fundamental hacer una tomografía, un mapeo tomográfico total para saber qué regiones está tomada con ese linfoma, y de acuerdo con eso me va a dar una estadificación. ¿Cómo se trata un linfoma? Primer paso, hacer una quimioterapia, y segundo es hacer radioterapia. ¿Está bien? De los linfomas, ¿cuál es el más frecuente en pediatría? No Hodgkin. No. ¿Su pronóstico es bueno o es malo? Malo. ¿Cuál es el primer paso para hacer el diagnóstico? Punción diagnóstica. Yo confirmo con la punción. ¿Cómo se trata? Quimio y
y radio. Quimio y radio. Algunos dicen que se hace cirugía para reducir el tamaño, pero la mayoría de las punciones biópsicas se hace una extirpación del tumor y ahí se hace la biopsia. La mayoría. No se hace solamente punción dirigida, sino se extirpa el ganglio y se toma la biopsia de ese ganglio que se extirpó. ¿Entendieron? No se van a equivocar en leucemia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una diabetes mellitus en pediatría? La diabetes en pediatría, ¿de qué tipo es? Tipo 1. Tipo 1. El diagnóstico se hace con 2 controles en ayunas mayores de 110 miligramos por decilitro. Tiene las mismas características que una diabetes en un adulto. El niño va a tener poliuria, mucho, va a tener polidipsia, va a tener mucha sed, puede tener pérdida de peso o bien en la mayoría de los casos hay una emanación importante. El niño que era gordito de repente bajó drásticamente de peso. Ese es el niño que te tiene que llamar la atención. Ahí no hay historia de fiebre para pensar en un caso grave como ser una leucemia. No hay fiebre acompañada. Lo que sí hay es mucha sed, orina demasiado y pierde el peso. ¿Cómo se trata la diabetes en pediatría? Solamente con medicación de insulina. Nosotros no conocemos pastillas. Insulina, insulina, insulina más su dieta, más actividad física. El niño que tiene diabetes tiene que conocer cómo va a tomar su hemoglucotés. Él se tiene que manejar con hemoglucotés, controles diarios de hemoglucotés. Él tiene que manejar su dosificación, su lapicera de insulina. En la actualidad se usan 2 tipos de insulina más en pediatría. Uno que es una insulina de acción lenta, retardante, que se aplica a la mañana tempranito, antes de su desayuno, y le va a durar 24 horas. Y hay otra insulina que es más rápida y que va a utilizar como corrección después de su desayuno, después de su almuerzo, después de su cena, 3 veces por día. Aquí no hay uso de metformina, liperidina, nada. Solamente es insulina, su dieta balanceada, porque tiene que estar dentro de un esquema nutricional y también tiene que hacer su actividad física regular. El niño que es diabético y quiere transgredir su alimentación y él ya maneja su dosis de insulina, él tranquilamente va a comer más y después va a ponerle 1 o 2 puntitos de insulina más y ella va a manejarse súper bien. No hay secreto en pediatría. Tiene consecuencias también como en un adulto en la parte neurológica, en la parte de sus ojos, en la parte de su riñón. Por eso es que la diabetes es una enfermedad muy traicionera, porque un diabético puede persistir muchos años con su diabetes descontrolada, no controlada. Él puede estar desfasado en sus niveles de glicemia muchísimo tiempo, pero le va a pasar la factura. Le va a pasar la factura a nivel renal, a nivel ocular, a nivel neurológico y en los varones donde más les duele. Van a ser impotentes sexualmente. Entonces, ahí está el secreto. Tiene que ser reglado. Y si un niño es diabético, hay que explicarle desde el vamos, que él, si no quiere llegar a una insuficiencia renal, a una ceguera o también a padecer noches sin dormir por dolores neuromusculares, tiene que tener una vida reglada. Eso no significa que no va a poder tomar bebida alcohólica,
que no va a poder salir a carrear, tener algunos cumpleaños, pero no en exceso, tiene que ser reglado. Y si es reglado, va a vivir súper bien toda su vida, pero tiene que ser con una educación estricta. Al momento del diagnóstico, suele ser por una cetoacidosis diabética, una descompensación severa, y después recién se logra controlar eso. La cetoacidosis diabética es la forma de debut más frecuente en los niños y lo vemos como un niño que está en mal estado general y se confunde muchas veces con una sepsis en un niño. Y muchas infecciones hacen que el niño entre en cetoacidosis diabética. Y otra patología que quiero que conozcan es el lupus. Lupus eritematoso sistémico, que es el más frecuente de las enfermedades del colágeno. No hay ninguna diferencia entre un lupus de un adulto y de un niño. Los criterios diagnósticos del lupus tienen que manejar, son 11 los criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico de un lupus, y eso tienen que manejar. ¿Cómo se trata el lupus? ¿Cómo tratan ustedes lupus en los adultos? Con corticoides. Todas las enfermedades autoinmunes cuando no conocemos la etiología, nosotros las tratamos con corticoterapia. Y estos son los que generalmente le producen al niño algún efecto cushingoide. Las enfermedades lúpicas se despiertan por lo general en la etapa de la pubertad. Niñas adolescentes que empiezan a tener trastornos sensoriales. Algunos inclusive hacen una encefalopatía hipertensiva. Trasudados, ya sea cavidad pulmonar, corazón, cavidad abdominal, articulaciones, dolores articulares inexplicables, trastornos de la menstruación después de tener un ciclo ya arreglado, son manifestaciones muy típicas. Lesiones en la piel, sobre todo a nivel de la cara, que hace que la niña consulte más precozmente. Esa es la ventaja que tenemos. Cualquier lesión o manchita que tiene en la cara, enseguida ella se preocupa y ya se van a la consulta. Entonces ahí hay que investigar. No se sabe si hay una carga genética, se cree que si hay un antecedente es mucho más probable, pero no se sabe, por eso se dice causa desconocida. Voy a preguntar criterio diagnóstico de lupus, tratamiento de la diabetes en pediatría. De los tumores en pediatría, el más frecuente, grábense, en la leucemia linfoide aguda. Sigue en orden los tumores del cerebro. Y dentro de esos tumores está el neuroblastoma. Retinoblastoma, el tumor de Wills, y el osteosarcoma, tumor del hueso. Esta es la orden de aparición. Tienen que conocer. Neuroblastoma es un tumor del cerebro que se clasifica en supratentorial o infratentorial de acuerdo con su localización. Los tumores del cerebro se caracterizan por tener una cefalea que es intensa, que no pasa con analgésicos comunes, y sobre todo matutino al levantarse. Esta cefalea le despierta a ese niño, se levanta con ese dolor. El niño deja de jugar
El niño estaba jugando y de repente le da ese dolor de cabeza y deja de jugar. No le deja comer, por más de que tenga hambre, por ese dolor el niño no come. Raramente va a tener otros trastornos acompañantes, a no ser de que tenga también un vómito en proyectil, vomita de repente. Por eso que muchas veces los neuroblastomas se confunden con una migraña. El niño tiene mucho dolor, vomita y le para el dolor. Y muchas veces se confunde con una migraña. No es una migraña, es un neuroblastoma hasta demostrar lo contrario, porque yo tengo que pensar en favor de ese niño. Tengo que pensar en lo peor que le puede pasar. Así como cuando nosotros googleamos algo, ¿verdad? Y tenemos un narciso, puede ser un tumor, ya pensamos en lo peor. Entonces, en ese sentido, tengo que pensar en lo peor de este niño. El retinoblastoma es un tumor, como su nombre lo dice, en la retina. ¿Y cuál es la característica de este retinoblastoma? El niño parece un mapache. Tiene ojos de mapache, piel cianótico, ambos ojos. Tiene una proptosis, ambos ojos están salientes. La conjuntiva está bien roja. Y tiene deterioro importante de la agudeza visual. El niño va a haber un momento que tiene una ausencia de la visión, desaparece, se borra todo. Mamá, no veo nada, se queda quietito. Es un tumor que lastimosamente tiene muy feo pronóstico, lleva una ceguera y si ya fue detectado en épocas más avanzadas, ya hace metástasis en casi todo el cuerpo. El tumor de Wills es un tumor del riñón, que se caracteriza por tener una gran masa abdominal. El niño tiene una panza gigante. Luana, saca un cabo, por favor. Tiene una panza gigante, el tumor de Wills. El tumor de Wills es de todos estos tumores que yo estoy diciendo, el que tiene mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque generalmente se le extirpa el tumor y ya desaparece. Pero también, ¿qué puede ocurrir? Puede que recidive, vuelve a tener nuevamente ese tumor. Es mucho más frecuente en los varones y se descubre en la edad 5 a 6 años más o menos. Acuérdense de esto. El hígado no se va a la escuela. ¿Qué significa eso? Que yo puedo palpar el hígado hasta qué edad, más o menos 3 años. Si yo palpo un hígado, una masa que me impresiona que es hígado y está ya con 5 o 6 años, eso es un tumor hasta demostrar lo contrario. Tengo que demostrar lo contrario hasta ese momento. El hígado no va a la escuela, no va a la escuela. Y el osteosarcoma es el tumor óseo el más frecuente en huesos largos, como ser el fémur, la tibia o el peroné. Y el niño se caracteriza por tener febrículas frecuentes, no llegan a ser ni siquiera fiebres, pérdida de peso, impotencia funcional y fracturas inexplicables. A veces inclusive sin que se haya lesionado, el niño se fracturó. Hay que ver si no se trata de un osteosarcoma. En la imagen radiológica ya puedo tener una imagen en saco bocado de ese hueso que me sugestiona. Es como una laguna. Bien característico. Parece, le llaman ellos aro de cebolla. En aro de cebolla. Como una cebolla. Linfomas, leucemias, diabetes, lupus. Não lembro mais nenhuma atividade. Vai ter ponto para o exame. Tá bom, doutora, não lembre mais nenhuma enfermidade, por favor. Y por último, y terminando todo ya, algo que tienen que saber sí o sí es la convulsión febril. Quais os 11 Critérios. critérios para o lúpus? Pesquisa. Claro que sim, ela falou. Lupus, claro. Os 11 critérios, ela falou? Eritema en ala,
de mariposa, de malar, dermatosis, transudado. Los mismos que un adulto. Convulsión febril. ¿Qué tiene que saber de la convulsión febril? Es mucho más frecuente entre los 6 meses y los 6 años. 6 meses, 6 años. Acuérdense de eso. Para la convulsión febril, ¿no tiene un bolígrafo? ¿Qué enfermedad es esa? No anda esas que están encima arriba de la mesa. Aí, Convulsión febril. tá bem. 6 meses, 6 años. Es mucho más frecuente. Es autolimitado. Es benigno. ¿Y cuál es su definición? Es episodios convulsivos en un niño acompañado de fiebre sin que exista una patología neurológica que explique la convulsión. Vamos a suponer que yo tengo un niño que está con meningitis y convulsiona. ¿Es una convulsión febril o no? Não, patológico. Sin patología neurológica infecciosa que justifique esa convulsión. Es autolimitado, es benigno y no hay infección neurológica. ¿Cuáles son los criterios que empeoran una convulsión febril? Factores agravantes. A menor edad, más grave. Vamos a suponer que aparece a los 6 meses, es mucho más frecuente que aparezca una convulsión febril grave. Aquella que hay antecedentes de hermanos o de padres que tienen convulsión, aquellas que son complejas. Entonces, de ahí se deduce que la convulsión febril puede ser de qué tipo: simple o puede ser compleja. ¿Cuál es la simple? La que dura menos de 15 minutos, no se repite en las 24 horas siguientes. Es compleja cuando dura más de 15 minutos y se repite varias veces en el día. ¿Cómo se trata una convulsión febril? Todo niño que convulsiona con fiebre es una convulsión febril si no hay ningún otro foco meningio que determine esa convulsión. ¿Cómo yo voy a tratar una convulsión febril? ¿Cuánto tiene que ser su temperatura para que convulsione? No existe temperatura, todo depende de cada niño. Puede que un niño con 38 ya convulsione, en cambio otro niño con 41 recién convulsiona. O sea que independientemente de la temperatura de cada niño, todo depende de cada niño para que convulsione o no convulsione. Primero es bajar su temperatura. Estabilización de las vías aéreas. Le voy a poner oxígeno, ya sea bigotera o mascarilla. Voy a bajar su temperatura y tercero voy a buscar foco. ¿Cuál es el foco? Porque tiene que haber un foco de esa fiebre. Vamos a suponer que un niño tiene 6 meses
y se puso su vacuna pentavalente de los 6 meses y empezó a tener 40 de temperatura y convulsionó. ¿Es o no es una convulsión febril? Es una convulsión febril post vacuna. Post vacuna. Vamos a suponer que tiene irritabilidad, fontanela anterior abombada, tiene 6 meses, hace temperatura de 40 grados, convulsiona. ¿Es una convulsión febril, sí o no? Sí. Tiene irritabilidad, fontanela anterior abombada, lo más probable es que se trate de una meningitis. Hay probable foco meningio. Las convulsiones febriles, ¿se punzan o no se punzan? No se punzan. O sea que no hace falta hacerle punción lumbar porque en teoría tiene que ser sin que haya toque meningio. Que yo voy a buscar cuáles son los focos. Primero le voy a examinar de pe a pa, desde acá hasta allá. ¿Puede haber más de una convulsión en febril? ¿Puede haber más de una convulsión? Depende del tiempo. Cuando es compleja así, en un día puede repetir muchas veces. Con cada fiebre que alza va a tener su convulsión. Depende mucho de su temperatura, pero siempre las convulsiones febriles se tienen que acompañar de fiebre. Sí o sí, tiene que estar con fiebre. A veces la mamá le siente y dice, no tuvo fiebre y convulsionó. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Le hacemos temperatura rectal y vemos que tiene 39 grados de temperatura, que es la temperatura más fidedigna. ¿Cuáles son los focos que yo voy a buscar? Oído, cavidad oral, faringes, amígdalas, pulmones, tengo que auscultarle, y la parte de la piel. Puede haber que haya furúnculos, celulitis, abscesos en piel. ¿Cuáles son los focos que yo no veo? Orina simple, urinario. No veo. En convulsión febril yo no punzo porque en teoría no es una meningitis. Ojo, si yo sospecho que es una meningitis, no se trata de una convulsión febril. No se llama convulsión febril. ¿Cómo le voy a bajar la temperatura? Sí, puedo hacerle medio físico más antipiréticos. Sí, puedo hacer. Estabilización, oxigenación, más hidratación. Y buscar focos, sobre todo orina simple, en las niñas. ¿Está bien? ¿Se usa o no se usa anticonvulsivantes en una convulsión febril? No. Generalmente no se usa. ¿Por qué? Porque yo al bajar esta fiebre el niño ya tiene que parar de convulsionar. Casos excepcionales son los que se utilizan anticonvulsivantes. Son muy pocos los casos que se usan anticonvulsivantes. ¿Se va o no se va con anticonvulsivo a su casa? No. Yo tengo que avisarle a esta mamá que este niño tiene alto riesgo de que convulsione hasta los 6 años. Ella tiene que tener termómetro a mano, tiene que tener su supositorio de dipirona y tiene que saber identificar cuando el niño está con fiebre. Sí o sí, depende exclusivamente de la cuidadora para saber si el niño va a convulsionar o no va a convulsionar. A veces dice, tengo miedo de que a la noche convulsione y no duerme más su mamá. No es así. Ella tiene que saber, tiene que conocerle a su hijo. Si el niño tiene los ojos brillosos, está decaído, apagadito, no quiere comer, hay alta sospecha que está enfermito. Ese niño no está normal. El niño normal es aquel que juega, corre, ríe, quiere comer todo encimado. Ese niño es normal. Pero si tiene algún cambio en su conducta, ya tiene que tratar de tomarle la temperatura. Y ahí hay una definición que tienen que conocer y se llama convulsión. ¿Qué es la convulsión? ¿Y cuáles son los tipos de convulsiones que ustedes conocen? La convulsión
es un disturbio cerebral en el cual un grupo de neuronas están hiperexcitadas y se manifiestan por movimientos motores, sensitivos, sensoriales, cognitivos. Esta convulsión nosotras la definimos como crisis epilépticas, que no es lo mismo que sea epiléptico. Vamos a suponer que Loli convulsiona, pero él no es epiléptico. ¿Puede que sí o no puede que sí? No. Convulsión no es igual a epilepsia. No es lo mismo. Convulsión son crisis momentáneas, transitorias de una parte del grupo neuronal que hace su hiperexcitabilidad y se manifiesta por movimientos motores sensitivos, autonómicos, cognitivos diferentes. En cambio, las epilepsias es una condición en la cual el cerebro tiene una predisposición a tener crisis convulsivas, el cerebro. Y esas crisis convulsivas hacen que haya una limitación en esa persona, ya sea a nivel social, para su desenvolvimiento normal en la sociedad. Porque este chico que es epiléptico tiene que estar medicado probablemente. ¿Para qué? Para tener una vida normal, porque muchas veces no va a poder ni siquiera manejar o asociar su anticonvulsivante con una bebida alcohólica. Él tiene limitación de su actividad. Y muchas veces esa limitación le causa estragos psicológicos también. Los chicos que tienen epilepsia tienen un tabú psicológico que creen que son discapacitantes para su actividad laboral, educacional, para todo. Ellos creen que están en una condición menor que cualquier otro chico que no tiene epilepsia. Y ahí existe una definición que se llama crisis, que pueden ser generalizadas o las crisis que pueden ser focales. Las crisis que son generalizadas en ambos hemisferios, hay la señal en ambos hemisferios, y generalmente se caracteriza porque hay pérdida de conciencia y puede haber hasta inclusive un grito epiléptico. El chico tiene un aura, se da cuenta que va a convulsionar. Entonces, algunos hacen un grito que le llaman grito epiléptico. Él pierde su conciencia por unos segundos, es menos de 15 segundos, y tiene un cuadro que es post-ictal, muchos de los cuales hay liberación de esfínteres. El niño orina o se va de cuerpo. Estas son las crisis generalizadas. Y las crisis focales se despiertan, se disparan en un hemisferio, en un solo hemisferio cerebral. No tienen áureas. No hay, difícilmente hay pérdida de conocimiento, de conciencia, y se puede generalizar.
Gran mal, pequeño mal. Dentro de las Tónico crisis mioclónico. generalizadas se encuentra lo que se conoce como gran mal, pequeño mal y las crisis tónico, atónico y las neoclónicos o las mioclónicas. ¿Y qué es algo que voy a sacar? Y se llama estatus convulsivo. Yo siempre me pregunté por qué es pequeño mal y grande mal. Pequeño es Sí. la nominación que le dan por la afectación. El pequeño mal generalmente es en un solo miembro. Puede ser tónico o clónico, pero generalmente son tónico-clónicos. El niño hace un grito, grita de repente, pierde la conciencia y al levantarse empieza con sus movimientos que son incontrolables, son involuntarios, pero de corta duración. Cortito nomás dura. Estatus convulsivo, es decir, quiero que aprendan porque esto es grave, es igual a grave, y es cuando el niño presenta una convulsión que dura más de 30 minutos o varias convulsiones seguidas sin que el niño recobre su conciencia en ningún momento. Definición de estatus convulsivo o epilepsia. De gran mal le llaman algunos. En Brasil ustedes le llaman epilepsia de gran mal. Nosotros le llamamos estatus convulsivo. ¿Cuándo le llamamos estatus convulsivo? Vuelvo a recalcar. Cuando la epilepsia, la convulsión, la crisis dura más de 30 minutos o el niño no se recuperó, tuvo varias crisis, pero nunca recobró su conciencia, nunca se despertó. Puede que se despierte, pero no se conectaba con el entorno. ¿Está bien? Definición de estatus o epilepsia. Isso aí.